Anteriormente hablábamos de una alícuota del 2%, en general, ahora hablamos de una alícuota del 3% en el caso de los pagos en divisas. Sin duda alguna, es un tributo controversial. Si hablamos de una economía que se ha dolarizado desde el punto de vista transaccional, la exposición de motivos de la ley era motivar el uso del bolívar. Lo que dicen los economistas es que sí, que efectivamente al día de hoy hay un uso mucho más importante en volumen del bolívar que había hace un año. Lo que no hay duda es el impacto inflacionario que esto está generando. ¿Por qué? Porque dependiendo, uno puede decir 3%, pero ese 3% se convierte fácil en un 12% dependiendo de los eslabones en la cadena de valor. 18% dependiendo de los eslabones que tenga en la cadena de valor, ya sea de bienes o servicios, cuando el pago esté estipulado en Cuando divisas. sumas eso al impuesto al valor agregado IVA, estás hablando de más del 30%. Sí, y si sumamos el 34% del impuesto sobre la renta y hablamos de los impuestos municipales... Estamos hablando que estás echándole casi el 80% a la gente. Fácil, dependiendo del sector en el que estés, pudieras estar hablando de un gravamen promedio, averaje, 60% fácil. La situación que se ha presentado en esta última reforma que se ha hecho del sujeto pasivo, quisiera saber cómo impacta, cuál es la modificación hecha y efectivamente y cómo se va a sentir. Sí, hay una figura que ya tiene años y que es tomada de otros países y es la determinación o el nombramiento de grandes contribuyentes. En Venezuela reside el nombre de sujetos pasivos especiales. 14 de marzo, recientemente se modifica, se modifica dicha providencia, y uno de los elementos para determinar si una entidad o persona natural es sujeto pasivo especial es el volumen de ingresos. Anteriormente medido en unidades tributarias, ahora medido en número de veces del tipo de cambio de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela. La realidad es que ese ajuste, si bien es cierto que genera un incremento en la base, no es menos cierto que estamos hablando de montos todavía irrisorios. Estamos hablando que posiblemente una compañía con un ingreso de $18,000 al mes puede ser nombrado sujeto pasivo especial. Y si hablamos de emprendimientos, cualquier emprendimiento puede estar obteniendo ese volumen de ingresos. Entonces, es una figura que en mi opinión representa un incremento significativo tanto de carga administrativa como de carga tributaria. ¿Por qué? Porque esos sujetos pasivos especiales tienen un régimen especial, tienen que presentar mayores declaraciones, están sujetos al impuesto de las grandes transacciones financieras y sujetos al impuesto de los grandes patrimonios. En su declaración de rentas no pueden considerar la inflación como un elemento en la determinación de renta cuando estamos en una economía hiperinflacionaria, entre otras cosas. Entonces, podemos estar hablando en términos de números de un sujeto pasivo especial obligado a presentar en promedio 150 declaraciones al año, contra un sujeto que no tenga dicha calificación, que estaría presentando alrededor de 26 declaraciones al año. En cuanto a esa modificación de no a calcular por unidad tributaria, sino irnos a la moneda de mayor valor que esté mostrando en ese momento Banco Central de Venezuela, ¿de qué nos habla? ¿De una ineficiencia por parte del Ejecutivo Nacional al determinar el valor de la unidad tributaria de manera justa y no querer indexarla a la inflación y no querer reconocerla? Sí. El tema es que originalmente la unidad tributaria surge como una unidad de medida para venir equilibrando y recoger el efecto inflacionario. De hecho, en los primeros años, ese fue el incremento de valor de la unidad tributaria, estuvo regido por la inflación. En algún momento esa regla se pierde, en algún momento... Hace muchos años. Pierde valor. No olvidemos que en el año 2020 se reforma el Código Orgánico Tributario venezolano y allí lo que hace el legislador, en mi opinión, en términos coloquiales, es considerar o dolarizar las sanciones. De hecho, las sanciones en el Código Orgánico Tributario anteriormente estaban estipuladas en unidades tributarias. Ante una economía dolarizada, creo que lo que está haciendo el legislador es lo mismo que está haciendo cualquier proveedor con sus clientes. Yo ahora te vendo colocándote un marcador que es la divisa. Claro. Lo que estamos haciendo acá desde el punto de vista tributario es exactamente lo mismo. Cuando hoy el Código Orgánico Tributario las sanciones las tiene estipuladas en número de veces del mayor valor de tipo de cambio que publica el Banco Central de Venezuela, pasa a ser una unidad de medida homogénea, quizás, y yo puedo decir, más adaptado a la realidad empresarial, porque hoy, si yo no transo la mayor cantidad de volumen en divisas, posiblemente sí el precio, la totalidad de mis precios están determinados por la divisa. Entonces, ya es la dolarización la que está inmersa en el día a día, lo cual también incluso genera un problema desde el punto de vista de determinación de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque la ley de impuestos sobre la renta venezolana prevé que mi cálculo lo tengo que hacer en bolívares. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo compré un inventario hace 10 años y pagué por él $200,000 y hoy lo vendo en $20,000 porque está obsoleto, no se adaptó al mercado, tengo una pérdida real de $180,000. Pero si yo mido eso en bolívares, tomo los $200,000 de la compra,
lo llevo a bolívares considerando la tasa de cambio del día que efectué la compra. Si yo luego le incluyo las reconversiones monetarias que hemos tenido, mi costo es prácticamente cero. Hoy lo vendo en $20.000, multiplico 20.000 por 25, que es la tasa, y básicamente todo eso es ganancia sobre la cual tengo que pagar adicionalmente un 34%. Entonces hay una distorsión total en donde, y esa es una de las problemáticas con las cuales se están encontrando los contribuyentes, y es la determinación de ganancias ficticias, Claro. de ganancias no reales, sobre las cuales estás pagando un 34% de impuestos. Y es importante atacarlo porque hemos visto que se ha hecho una propuesta por corregir este tipo de distorsiones que hay en la economía y parecen no estar tomándose en cuenta. Y usted señalaba un punto importante, el impacto que efectivamente esto tiene sobre la inflación. Se ha querido hacer ver que es producto de falla de ingresos petroleros, que es producto de otras condiciones o de faltas de ingresos que tiene la nación, que efectivamente existe la situación de las sanciones ha afectado no solamente al sector público, también ha afectado al sector privado, eso no se puede desconocer. Sin embargo, existe un manejo equivocado dentro de lo que es el parámetro económico